Yo mi proyecto de vida era lo típico, ¿no? Ser funcionaria, quitarte de historias, quebraderos de cabeza y demás, pero bueno, a los 19 años, en ese primer año de carrera, si no me equivoco, pues falleció mi padre. Sí es verdad que en ese momento mi familia estaba pasando por una situación familiar muy complicada, con mucha deuda detrás. Me encontré con un negocio familiar, mi madre ya estaba jubilada. Yo ahí lo que desarrollé fue ese sentimiento de sacar adelante a mi madre y luego también el sentimiento de no fallar a mi padre. Yo en ese momento también mi planteamiento era llegar a ser funcionaria y en el momento que pudiese de dejar la tienda y llegar a ser funcionaria, encontrar trabajo de mi profesión. Cuando eres emprendedor y es tu negocio, por mucho que te digan vacaciones, no hay vacaciones. Llevar un negocio no es trabajarlo. Al final un negocio, el gestionarlo conlleva muchas cosas detrás y desarrollar un sentimiento de responsabilidad muy grande. Necesito hacer algo que mis horas no sean las que me den de comer, que me las dé otro, ¿no? Que es la palanca de apaláncate con otro. Llegó un punto donde ya vi que para poder crecer tenía que delegar. Una persona está limitada en tiempo y en manos, ¿no? Yo tenía patrones mentales muy limitantes en torno a la deuda, por la deuda que había tenido mi padre, una deuda mala. Iba acumulando deuda para pagar otra deuda. Si volvieses al punto ese en el que empiezas otra vez con el negocio a cogerlo, ¿lo habrías cogido o habrías cerrado? No tengo derecho a nada. Yo me llegué a comprar el primer coche con 30 años. Viven mis trabajadores que yo los contrataba y al segundo mes ya se estaban comprando un coche. He llegado a trabajar hasta las 3 o 4 de la mañana y a las 7 volver a bajar para empezar. Tenía que trabajar en esa persona que yo quería llegar a ser. En un papelito escribí qué cualidades tenía que tener esa mujer en la que yo me quería convertir. ¿Qué es la libertad financiera para ti? Muy buenas, bienvenidos a Nice to Feed You. Hola, Jimar. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues aquí, otro día más de grabación y hoy tenemos una invitada muy especial que ahora vamos a presentar, pero antes, como siempre decimos al principio de los capítulos, muchas gracias a todos los que estáis ahí apoyándonos, todos los que nos dejáis comentarios, todos los que pasáis por nuestras redes, ya sea Instagram, YouTube, Spotify o todo donde estamos, y nos dejáis un comentario. Y sobre todo la gente que vuelve, que le gusta y no está suscrita, como siempre deciros, darles ahí el suscribir, que no cuesta nada. Y a nosotros luego nos es más fácil llegar a invitados que si te ven que tienes pocos seguidores, pues no te hacen mucho caso o te ponen más pega. Y dicen, no, es que eres un podcast pequeño y queremos traer a gente potente como la que hemos traído y la que vamos a traer, que hay mucha gente potente que vamos a traer que ya iréis viendo. Pero claro, cuanto más grande eres, más fácil es abrir esas puertas. Pero aún así no nos va mal, ¿no? No nos va mal. Mira, somos casi 18.000 personas en esta comunidad que regresan a ver nuestros vídeos una y otra vez. Lo único que les pedimos es darle al botón de suscribir para que crezcamos, para que seamos más atractivos a más invitados importantes. Eso es. Nada más. Y además es gratis. O sea, ¿qué más queréis? Y ahora sí, vamos a presentar a Sandra Garbín. Hola, Sandra. Hola, muy buena. ¿Qué tal? Sandra Garbín nos va a contar un poquito toda su parte de emprendedora, que es una emprendedora y además es inversora inmobiliaria. Tiene una historia detrás, pues un poco de superación que es bastante intensa, ¿no? Bueno, ahora hablaremos un poquito contigo. Y también tienes una parte que es otra de las partes que intentamos traer aquí al podcast, que es la parte de fitness, que tú también tienes mucho de eso y también nos vas a contar un poquito pues, cómo se compagina, sobre todo siendo todo lo que haces, sacar ese rato que hay mucha gente que dice, no, es que no tengo tiempo para ir al gimnasio. Pues ahora cuando nos cuentes tú todo lo que haces y todavía tienes tiempo, ya mucha gente se va a quedar sin excusas. O sea, gimnasio se saca el tiempo. Así que bueno, cuéntanos un poquito de dónde vienes, qué es lo que estás haciendo ahora y ahora entraremos un poco más en cómo has llegado a lo que estás haciendo ahora. Correcto. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por invitarme a este podcast, lo cual considero que está muy alineado al final con mi mentalidad, que es cuida tu mente, tu bolsillo y tu físico, ¿vale? Así que, bueno, comentar un poquito mi historia, mi trayectoria, que yo soy de Córdoba, ¿vale? Ahí donde tengo mis 2 empresas. Y bueno, sí es verdad que yo no tenía pensado a priori por mi historia familiar, no tenía pensado emprender, crear empresas y demás, porque bueno, vengo de una familia la cual había tenido muchos problemas, dificultades a la hora de llevar negocios. Mis padres, pues bueno, siempre han gestionado sus propios negocios y han tenido muchos problemas a nivel de deuda, conflictos, traiciones, robos, en fin. Entonces, pues yo arrastraba esos patrones mentales. Entonces, sí es verdad que yo lo típico, ¿no? Cuando ya decidí dejar bachillerato, yo mi proyecto de vida era lo típico, ¿no? Ser funcionaria, tener esa calidad de vida y quitarte de historias, quebraderos de cabeza y demás, como había vivido mi familia, ¿no?
Pero bueno, sí es verdad que empecé la carrera, de hecho estudié en Jaén la carrera de trabajo social, lo cual era mi vocación, pero bueno, a los 19 años, en ese primer año de carrera, si no me equivoco, pues falleció mi padre. Entonces, pues sí es verdad que todos mis esquemas se rompieron, porque sí es verdad que en ese momento mi familia estaba pasando por una situación familiar muy complicada, con mucha deuda detrás. Y bueno, me encontré con un negocio familiar que, claro, mi madre ya estaba jubilada y, claro, también teníamos que pagar una deuda que era la hipoteca de casa de mi madre, ¿vale? Que sí es verdad, con que yo tenga más hermanos mayores, pero claro, yo quien estaba viviendo ahí era yo con mi madre y mi padre. Entonces, claro, mis hermanos ya tenían su familia y demás. Y al final tampoco iba yo a estar estudiando tranquila y ¿quién no iba a mantener? Porque al final la hipoteca, la deuda eran más de 1.000 euros todos los meses y mi madre de jubilación estaba cobrando 900, que íbamos a vivir de la caridad de mi hermano. Entonces, pues yo lógicamente desarrollé ese sentimiento de responsabilidad y pues decidí compatibilizar lo que era la carrera. De primeras quería dejarla, pero al final, pues bueno, por mi familia, mi madre más que me apoyaron, compatibilicé la carrera con mi negocio. ¿Vale? Que en ese momento, pues, mi madre, bueno, también echaba una manilla y demás, y con mi expareja en ese momento, y bueno, ahí vamos tirando. Y... Sí, es que digo, es conmovedor, ¿no? Porque estás estudiando tu primer año de carrera, tienes 19 años, ¿no? O sea, jovencita, y te encuentras de la noche a la mañana con un problema, bueno, primero con la pérdida de un ser querido, sobre todo el shock que eso genera, pero además como que pareciera como que no tuviste mucho tiempo para recuperarte porque luego inmediatamente tuviste que hacer frente a esta situación. ¿Cómo, cómo, cómo te organizaste? O sea, ¿cuáles fueron los pasos que hoy sabes que hiciste, pero en ese momento no sabías porque estabas en medio digamos, del desastre, de la noticia del duelo y del duelo doble, me imagino, porque primero fallece un familiar y luego enterarte todas las cosas que están por detrás. ¿Cómo organizaste ese espacio de vida? Correcto, la verdad que de la noche a la mañana, porque la muerte de mi padre nadie se la esperaba, fue por una neumonía, donde supuestamente no estaba crítico, y de la noche a la mañana, pues por desgracia se complicó la cosa y falleció, y bueno, se me vino todo encima, sinceramente, se rompieron todos mis esquemas. Pero yo ahí lo que desarrollé fue ese sentimiento de sacar adelante a mi madre al final, porque en ese momento la vi desprotegida, por así decirlo, y luego también el sentimiento de no fallar a mi padre, ¿no? Y que se sintiese orgulloso de mí desde ahí arriba. Entonces, pues yo lo que tenía claro es que yo quería sacar adelante el negocio para que mi madre tuviese un sitio donde vivir y estar tranquila, y además de yo, lógicamente, porque vivía con ella, y además pues sacar mi carrera en ese momento, ¿no? Entonces sí es verdad que yo estaba trabajando y estudiando de lunes a domingo, que yo estaba allí los días puntuales de la carrera donde tenía clases, pero yo la más mínima me venía y me ponía a trabajar en el supermercado. O sea que yo sinceramente pues me he tirado muchísimos años trabajando de lunes a domingo, echando 15 horas al día sin descansar, y los únicos días puntuales que he podido descansar a lo mejor ha sido el día de Navidad que cerramos y el día de Año Nuevo. El resto de los días del año yo he estado trabajando. Sí, bueno, cierras, pero en tu cabeza no cierras. Exactamente. Cuando eres emprendedor y es tu negocio, por mucho que te digan vacaciones, no hay vacaciones. Esos días, de hecho, que cerraba me sentía hasta mal, porque como que tu negocio no estás facturando, por así decirlo, y estás perdiendo clientes, porque en ese momento, pues es verdad que no había delegado, lo llevaba yo todo sola, entonces sí es verdad que te afecta. Cuando tu negocio no abre las persianas, como yo digo, más negocio físico, que te hace al final ser un poco esclavo de ese negocio, si no aprendes a delegar, pues al final es verdad que algo mentalmente nunca desconectas, porque sientes que en el momento que tienes la persiana cerrada estás dejando de ingresar dinero. Y más cuando sabes que arrastra una situación económica complicada. Y antes de empezar, ¿tú ya formabas parte del negocio? O sea, ¿lo conocías o tuviste que empezar desde cero? Lo conocía algo, porque lógicamente, pues desde aproximadamente los 17 años o así, pues he echado una mano, lógicamente, ¿no? Fines de semana y demás. Pero llevarlo como tal, eso no lo había llevado nunca. Llevarlo como tal y responsabilizarme, porque llevar un negocio no es trabajarlo. No, en este caso un supermercado, reponer, cobrar a la gente, ir a por mercancía, no. Al final un negocio, el gestionarlo conlleva muchas cosas detrás y desarrollar un sentimiento de responsabilidad muy grande. ¿Me entiendes? A la hora de gestionar problemas, a la hora de gestionar el negocio, los pagos, tener en cuenta todo al final, toda la operativa de lo que conlleva gestionar un negocio. ¿Y eso lo llevaba tu padre? Eso lo llevaba así.
Mi padre y mi hermano, sí, que eran mayores. No. Claro. Es que mucha gente cuando empieza a emprender o quiere montar un negocio, sobre todo si es físico, tiene muchas trabas a la hora de que no es solo tu negocio, sino todo lo que hay alrededor de impuestos, proveedores. Bueno, si ya Correcto. tienes problemas de... Es un negocio como un supermercado, ¿no? Que era lo que tenías, pues claro, los perecederos, tienes que hacer muy bien las cosas porque si compras 10 kilos de tomate y vendes 2, los otros 8 los pierdes. O sea que al Correcto. final todo eso no se aprende de la noche a la mañana y tú tener que enfrentarte a eso en ese momento y encima estudiando, o sea, tuvo que ser, pues como dices tú, ¿no? De lunes a domingo 15 horas y dormir de vez en cuando y tampoco mucho. Y la deuda esa que tenía de la hipoteca, ¿el negocio iba bien? ¿Daba para cubrir esa hipoteca? ¿O ahí era el problema también, que no había suficiente? Bueno, digamos que en ese entonces, ¿vale? La situación era un poco compleja porque mi padre tenía lo que era un almacén de bebidas que vendía al por mayor, ¿vale? Y ese negocio, pues digamos que en los últimos años flaqueó y el nivel de deuda pues fue elevándose y al final arrastraba mucha deuda, ¿no? Y luego, pues los últimos dos años volví a retomar un negocio que en su momento lo traspasó, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, a quien se lo traspasó, pues al final lo he hecho a perder, por así decirlo, y fue a dejarlo otra vez, a cerrarlo. Y entonces en ese entonces, pues mi padre dijo de cogerlo de nuevo, ya que ese negocio en ese entonces iba bien, ¿vale? Entonces, pues fue que en este caso fue ese supermercado que es el que yo gestiono, ¿vale? Entonces, pues sí es verdad que la situación era bastante complicada porque ese negocio que estaba llevando mi padre, pues arrastraba muchas deudas, estaba yendo bastante mal, ¿vale? Y luego el supermercado, esa tienda, cuando se cogió en ese momento, apenas facturaba, ¿vale? Estaba iniciándose y encima a recuperar clientes, porque al final un negocio que se había perdido todos los clientes y el recuperarlo, el ganarte la confianza de la gente, eso es lo que más cuesta, remontar un negocio, ¿vale? Porque no es lo mismo empezarlo de cero a remontarlo cuando ya perdió clientes, ¿vale? Entonces yo ahí me encontré en esa situación justamente. Y entonces ese negocio, ya tú empiezas a ponerte ahí y cuando eso ya empieza a estar estable, ¿no? Porque, bueno, después de tiempo llega el momento en el que se estabilice. ¿En qué momento te das cuenta que dices, esto de cambiar, porque esto es una cosa que me gusta a mí mucho, ¿no? Lo de cambiar horas por dinero no es un buen negocio. O sea, si tu vida significa que tus ingresos dependen de las horas que tú eches, tienes un límite, ¿no? Y esto lo hablo yo mucho aquí en el podcast y lo hablo con mucha gente de tienes que encontrar algo que te dé la palanca de con una hora mía puedo facturar 10.000. Si yo estoy 10 horas, facturo 100.000, vale, pero llega un momento en el que ya no tienes, o sea, ya ahí no suben, ¿no? Entonces, ¿en qué momento dices, necesito hacer algo que mis horas no sean las que me den de comer, que me las dé otro, ¿no? Que es la palanca de apalancate con otros, como dices tú también en uno de tus vídeos. Correcto, pues mira, te explico. Yo sé verdad que mientras estaba tirando de la tienda, del negocio, como a la misma vez sacándome la carrera, yo en ese momento también mi planteamiento era llegar a ser funcionaria, era tirar con la tienda lo máximo que pudiese y en el momento que pudiese dejar la tienda y llegar a ser funcionaria, encontrar trabajo de mi profesión, que eso realmente era mi objetivo. Pero sí es verdad que justamente cuando terminé la carrera, que yo siempre he compatibilizado la carrera o he trabajado para otra empresa de mi profesión, o las prácticas y todo siempre lo he compatibilizado con la tienda, ¿vale? Entonces, pues es verdad que cuando terminé la carrera y demás hice práctica en una empresa que me cogieron, ¿vale? Y después de esas prácticas me hicieron un contrato, ¿vale? Estuve trabajando un tiempo para esa empresa, que estaba como utilizando ese trabajo con mi negocio, o sea, ahí imagínate, yo me quedé chupadísima, vamos, yo me quedé en la guía. Y porque es que estaba trabajando, me acuerdo de prácticamente que bajaba a la tienda a las 7 de la mañana, cuando tenía turno de tarde en ese trabajo, bajaba a lo mejor a las 7 de la mañana, a la 1:30 o así, corriendo subía, comía rápido y a las 3 entraba en el otro trabajo que salía desde la noche. Y muchas veces cuando salía desde la noche me volvía a la tienda para hacer ciertos pedidos y demás porque tenía que revisar mercancía. O sea, fijarse el colapso mental que yo tenía en ese momento. Y es verdad que ahí es donde desarrollé ese afán de superación, ¿vale? Porque ahí es donde comparé la diferencia que hay entre llevar un negocio, ¿vale? Al de trabajar para otra persona, ¿no? Entonces sí es verdad que en ese trabajo, aunque sí es verdad que me llevaba súper bien con mis compañeros, me gané mucho, pues bueno, el respeto y demás de mis jefes y demás, los cuales quisieron en su momento que yo siguiese, pero sí es verdad que ya llegó un punto donde me vi que valía más que eso.
Porque sí es verdad que destaqué, en el tiempo que estuve, destaqué y todos mis compañeros me celebraban lo que había superado, lo que había aprendido en poco tiempo, tal y cual, y mi implicación, porque al final a mí me gusta ser una persona que me gusta dar el 200% en cada cosa que hago. Entonces, yo porque me implicase muchísimo en mi negocio no quiere decir que no me implicase lo mismo en el negocio de otra persona. Yo mi condición de ser es así, ¿no? Entonces, pues claro, yo ahí destaqué en esa empresa. Pero claro, llegó un punto que yo vi, por más que me esfuerce, yo ahí tengo un techo, tengo un límite. Y al final yo me vi que con mi negocio, cuanto más me esforzase, cuanto más me sacrificase, cuanto más me implicase, al final cuanto más siempre, más puedo recoger. Entonces ahí fue donde desarrollé yo ese afán de superación. Y entonces llegó un momento donde así no podía seguir porque al final tenía un nivel de estrés muy grande, no descansaba nada. De hecho, hasta muchas veces me ofrecía voluntaria para hacer guardia en ese trabajo los fines de semana, o sea, y estaba llevando el negocio, resolviendo incidencias a la misma vez con el teléfono en el otro sitio, en fin, un caos, ¿no? Entonces ya hubo un momento que tuve que decidir y ahí fue donde me decanté por emprender y enfocarme en llevar mi negocio y sobre todo intentar elevarlo y llevarlo al siguiente nivel, ¿vale? Lo que era ya el tema de elevar la facturación y demás, ¿vale? Y ahí ya fue cuando dejé ese trabajo. ¿Cuánto tiempo te tardó, digamos, estabilizar el negocio? Pues digamos que 3 añitos me costó, 3, 4 añitos. En llevarlo, digamos, a flote, ¿no? Como que Sí. sacarle de esa Sí. mala, no sé, como fama que tendría y llevarlo otra vez a un punto, Sí, sí. llamémoslo cero. ¿Y después para hacerlo crecer? Sí, pues mira, es verdad que cuando lo cogimos de nuevo ese negocio, pues es verdad que apenas entraba gente. La facturación al día era minúscula. Entonces, pues yo después de dejarla, cuando mientras estaba con la carrera, verdad que no estaba tan enfocada en potenciarlo, ¿vale? Lo que estaba era sosteniéndolo. Pero sí es verdad que una vez dejada la universidad, pues ya me decidí a enfocar más y ya lo que fui realizando pequeñas mejoras, ¿vale? Pues mira, un cambio porque era un negocio que estaba muy anticuado. El suelo estaba destrozado, en fin, estanterías de estas baratillas que sueles ver en los negocios así locales, ¿no? Entonces, pues fui invirtiendo, que si cambiando un mural, que si cambiando una estantería, que si cambiando algo de iluminación, en fin, ¿no? Pequeñas mejoras. Y entonces yo veía que, lógicamente, cuanto más valor ofrecía esas pequeñas mejoras, al final la gente, los clientes lo agradecían y cada vez iba ganando más público, ¿vale? Entonces, pues poquito a poco se fue eso también, yo iba invirtiendo más en mercancía, intentaba atraer productos nuevos, que atrajese a más gente, a un mayor público. Entonces, pues esas pequeñas mejoras y luego también el trato, ¿no? La implicación, el ganarte a la gente, ¿no? Que la gente viese que había otros dueños detrás, ¿no? Y que al final, pues eso también te hace ganarte mucho a la clientela y pues nuestra implicación era máxima, ¿no? Hasta que llegó un punto que ya decidí para pasar al siguiente nivel y ya decidir delegar, ¿vale? Porque hasta ese entonces lo estaba llevando todo yo sola, por así decirlo. Entonces llegó un punto donde ya vi que para poder crecer tenía que delegar, porque al final estamos limitados, una persona está limitada en tiempo y en manos, ¿no? Entonces, pues, era consciente que para poder destinar dinero a delegar, pues tenía que realizar una inversión para ya convertirlo en un supermercado moderno y actualizado, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí cuando decidí dar el salto, que fue justamente la época del COVID, que me acuerdo que hice la reforma en 2 semanas, la reforma integral en 2 semanas de todo, suelo, instalación eléctrica, iluminación, estanterías, todo, completamente. Y reabrimos una semana justo antes del COVID, si no me equivoco. O sea, de cuando lo del tema de que los supermercados, vamos, me acuerdo que llevábamos abierto una semana y se desbordaron los supermercados, entonces hubo un pico de facturación que sinceramente pues nos vino muy bien en ese momento, por desgracia. Claro. Sí, vale, entonces... Fue algo que fue justo el Claro, tiempo porque- perfecto, porque si te llega a pillar con la reforma, fíjate. Fíjate, encima ya que me había metido en un préstamo, o sea, ya hubiese complicado mucho la cosa, pero en ese caso tuve mucha suerte y ahí es donde ya se disparó la facturación. Ya cuando convertimos ese supermercado, porque esa era mi ilusión, tener un supermercado actualizado, no es la típica tiendecilla de barrio, sino con pasillos amplios, con mercancía, que diese gusto a entrar y verlo. Entonces, pues sí es verdad que lo dejamos muy, muy bonito. Ujú. Vale, y ahí supongo que estás un tiempo más, ya cuando has delegado, ¿no? Ya tienes ahí otra persona que se encarga de eso. Y llega tu fase de el inmobiliario, ¿no? ¿Cómo descubres el mundo del inmobiliario o cómo empiezas a interesarte por ese mundo del inmobiliario y qué te hace decir, yo creo que esto es mejor que lo del supermercado? Sí, pues os explico. Es verdad que yo en el supermercado que yo estaba bien, ¿vale? Pero sí es verdad que yo ya llegó a un punto
que me sentía esclava de mi propio negocio, ¿vale? Porque aunque en cierta medida fui delegando poco a poco, va metiendo una persona, va metiendo a dos, pero no me desvinculaba mentalmente, ¿vale? Y aparte, también que lo llevaba realmente era yo y al final me costó mucho dar ese paso. Entonces llegó un punto que me sentía tan esclava de mi negocio que decía, vale, mi negocio va bien, pero si al final no tengo tiempo para disfrutar, ¿de qué me sirve? ¿No? Y entonces también sentía que, vale, cuanto más facturaba, pero también como también tenía que meter más trabajadores y demás, al final era el pez que se mordía la cola, que al final entonces yo decía, bueno, ¿y cómo lo hace? Mi mente en ese momento lo que pensaba constantemente era, bueno, ¿y cómo hacen esas personas que consiguen el éxito, que esto, que el otro, que le va también? Digo, porque yo también veo que eleva la facturación, pero también eleva el nivel de gastos. Y entonces pues ya fue cuando me empecé a curiosear más por el tema de libros de desarrollo personal, de emprendimiento, padre rico, padre pobre, los típicos libros que te hacen clic mental, ¿no? Y entonces fue cuando descubrí el tema de la diferencia de activos o pasivos, cuando yo tenía una relación mala, yo tenía patrones mentales muy limitantes en torno a la deuda, por la deuda que había tenido mi padre, una deuda mala, porque al final iba acumulando deuda para pagar otra deuda. Entonces al final iba haciendo una bola donde para mí la deuda era mala, donde el delegar para mí también era algo malo, porque a mi padre, como le habían robado y estafado tanto, pues para mí también, en primera instancia, a mí me costaba delegar, porque tenía esos patrones que yo tenía que romper. También a la hora, por ejemplo, de asociarte con una persona. Yo también, como se asoció con su hermano en su momento y fue el primero que le traicionó, le estafó muchísimo dinero, yo para mí, a la hora de si alguien me ofrecía algo, a la hora de asociarme, yo para mí eso era negativo totalmente, porque yo lo que no quería era repetir la historia de mi padre y acabar como mi padre el pobre, que mira que servía para los negocios, porque quien conozca a mi padre lo sabe, que es una persona que te levantaba un negocio de la nada, pero luego no tenía esos conocimientos a la hora de gestión de un negocio, confiaba demasiado en la gente y al no tener un control exhaustivo de tu negocio, pues al final había fuga de dinero, ¿vale? Y aparte tampoco pensar que mis padres son mayores, ¿vale? Porque darse cuenta que mis hermanos, por ejemplo, tienen en torno a los 50 años, ¿vale? Entonces mi madre me tuvo con 42 años. Mi padre era totalmente pobre y analfabeto, ¿vale? Que mi padre hasta en ese entonces andaba descalzo, ¿vale? Entonces pues es verdad que mi padre no tenía conocimientos de cómo gestionar un negocio. Lo que pasa es que, bueno, lo fue haciendo y demasiado bien para los pocos conocimientos que tenía y, hombre, demasiado negocio montó y demás, que en Córdoba pues llegó a montar bastante negocio y demás. Lo que pasa que, bueno, es lo que pasa. Si luego tiene una fuga de dinero, no entiende bien esa relación con la deuda y demás, pues bueno, al final no acabó bien la cosa, ¿no? Entonces yo lo que no quería repetir la misma historia que mi padre en ese entonces. Claro, porque tú lo que veías es esto no y esto tampoco. Exactamente, pero quería crecer, quería prosperar en la vida. Yo ya me sentía que tenía un techo, yo ya me sentía limitada. Entonces ya cuando di, por ejemplo, con el libro de Padre Rico, Padre Pobre, donde ves la diferencia de activos y pasivos, donde empiezas a ser consciente que al final lo que tienes que tener diferentes fuentes de ingresos, donde obtener un residual de todas ellas, que para poder crecer tienes que delegar sí o sí, que al final que te expones lógicamente a que te roben, a que te estafen, pero al final tienes que jugar con eso, porque el que emprende o monta un negocio tiene que arriesgarse a eso, porque quien no arriesga no gana en esta vida. Pero a día de hoy al menos soy consciente de que me puede pasar, y me ha pasado, porque me han robado también, he tenido trabajadores que me han robado y demás, pero al menos soy consciente y decido desde ese nivel de conciencia de arriesgarme, ¿vale? Es que ser empresario lo que supone es minimizar el riesgo. Los riesgos nunca desaparecen. Exactamente. Siempre hay riesgo, pero se minimiza. ¿Qué recuerdas tú que haya sido el factor que te hizo como cambiar y decir necesito dinero del banco o necesito deuda para hacer A, B o C? ¿Qué es lo primero que recuerdas que fue un factor que dijiste esto? O sea, tengo que hacer, no sé, y necesito el banco. Pues sinceramente, en ese entonces yo diría que el libro que me hizo clic fue Padre Rico, Padre Pobre. Y ahí en ese entonces, donde tenía ese afán de crecimiento y demás, pues decidí arriesgarme a la hora de pedir un préstamo para la reforma del supermercado. Porque ese era el salto que yo necesitaba para poder aumentar la facturación y poder empezar a delegar, ¿vale? Y con ese tiempo que yo ganase, poder enfocarlo a otra línea de negocio. Que ahí fue cuando empecé cuando empecé a crear el negocio de Rent to Rent, que en Córdoba, por así decirlo, pues fui pionera. ¿Y cómo haces esa primera...? O sea, porque yo me imagino que tú dices, sí, bueno, leo el libro, está bien, me hace clic, pero lo tengo que hacer. Sí, a ver, yo sí es verdad que soy una persona que si algo no lo tengo claro, no lo hago.
pero como algo me haga clic y yo sé lo que quiera conseguir, yo implemento acción, que yo no soy de darle vuelta a las cosas ni nada de eso. Y yo sé, es verdad, que ahí en el momento justo que hice clic, cambié completamente. Y como ahí fue rompiendo patrones míos mentales, también empecé mucho con el tema de desarrollo personal, con libros de autoayuda, me empecé empecé a adquirir muchos tutoriales, tanto de YouTube y demás, y formaciones. Entonces, poco a poco fui rompiendo con esos patrones mentales y adquiriendo otros nuevos que me fueron convirtiendo en la persona que soy a día de hoy. También otro libro que, por ejemplo, me ayudó mucho fue Los secretos de la mente millonaria. Ahí donde me di cuenta que hay una frase que me marcó mucho donde decía: la única diferencia que hay entre un rico y un pobre es su mentalidad. Y ahí es otra frase que a mí me hizo clic. Entonces yo sabía que tenía que trabajar en esa mentalidad de abundancia para realmente convertirme en esa persona que atrajese esas cosas que quería traer a su vida. ¿Y qué pasaba con la otra deuda que tenías? La deuda, llamémoslo mala, que ya la habías saldado. ¿Cómo manejabas eso? No, esa deuda la sigo arrastrando hasta el día de hoy. Y me quedan, de hecho, años por pagar, ¿vale? Porque esa deuda realmente es que mis padres en su momento, ellos llegaron a pagar su vivienda, ¿vale? Pero cuando fue tan mala la empresa, mi padre rehipotecó esa vivienda en la época del boom inmobiliario, ¿vale? Entonces, claro, le dieron en ese entonces 50 millones de pesetas, ¿vale? Entonces es una deuda que yo a día de hoy estoy pagando, que es la casa donde vive mi madre, que es más de 1.000 euros de hipoteca todos los meses. Hizo lo que te dicen todos los manuales de empresariales que nunca hagas, que es que uses tu patrimonio para tu empresa, porque si lo pierdes tu empresa, Correcto. pierdes tu patrimonio, pero bueno, que al final hay mucha gente que lo hace así y porque no tienes otra forma, pero es el primer error de un empresario es, pues como cuando vas a emprender, lo primero que te dicen es, si eres autónomo, sabes que las deudas van a ti como persona, es decir, si tú la lías con alguien, eres un arquitecto de no sé qué y tal, y la lías, si no tienes un seguro, van a ir a por tu casa, por tal. Si tú montas una empresa, hay mucha gente que monta una empresa y lo que hace es que en vez de dar el dinero, lo que dice es eso, ¿no? Pues pongo un bien. Pero claro, el bien ya no es tuyo, ya es de la empresa. La empresa responde y si la empresa va mal, el bien. Entonces te quedas sin empresa, te quedas sin casa y se acabó. Entonces, claro, es una pena que haya pasado eso, porque ahora tienes esta deuda, pero también era la única solución que había. Y a día de hoy, mirando para atrás, si volvieses al punto ese en el que empiezas otra vez con el negocio a cogerlo, ¿lo habrías cogido o habrías cerrado? Porque hay muchas veces que lo que hablamos Gimar y yo en su capítulo del coste hundido, ¿no? O sea, te sigues aferrando a ese negocio aunque dices va mal, solamente por el hecho de decir, es que como ya he invertido tanto dinero, tengo que sacarlo. Y al final te metes en una bola que se va haciendo cada vez más grande y llega un momento en el que la bola pues te mata. Sí, sí es verdad que a ese negocio le puedo tener cierto apego porque al final viene de mi familia, Sí. ¿no? Pero sí es verdad que me considero una persona bastante racional y que si la cosa realmente no fuese bien, yo estaría dispuesta a cerrarla. Porque mi padre, de hecho, uno de sus errores fue por tal de no cerrar esos negocios que no generaban lo que tenían que generar o que tenía fuga de dinero, lo que fue solapar esas deudas. Pedir más deuda para pagar otra, pedir más deuda para pagar otra. Al final es una bola que al final eso nunca se rompe. Entonces, yo sé verdad que de esa historia de mi padre yo he aprendido mucho, ¿vale? Y lo que no estoy dispuesta a repetir en ese aspecto es la misma historia. Y es una cosa que yo agradezco mucho, pues al final también haber pasado por todo lo que he pasado, porque al final también de los errores, tanto nuestros como de otras personas, también se aprenden. ¿Y tú tienes todavía el supermercado? Sí, lo tengo actualmente. Ah, Exacto, sí, ok. sí. Lo que pasa es que actualmente, pues es verdad que lo tengo totalmente delegado. Tengo a una persona encargada allí que me lo está gestionando y la verdad que en ese aspecto no puedo decir nada malo a esa persona porque me lo está llevando súper bien. Entonces podemos decir que realmente el curso que tomaste fue no puedes dejar de pagar la deuda mala y esa la sigues teniendo hasta ahora. El supermercado lo llevas a delegar y te dedicas a crear nuevas fuentes de ingreso para soportar un sistema económico más fuerte y que no pase lo que le pasó a tu padre, digamos así, ¿no? O sea, tu solución es crear más fuentes de ingreso. Correcto, exactamente. De ahí por eso decidí iniciar otra modalidad de negocio, ¿vale? La cual es el rent to rent, lo que es ofrecer un servicio de alquilar la vivienda a un propietario para luego tú realquilarlo por habitaciones y en ese aspecto pues obtener un beneficio, ¿no? Y sí es verdad que en ese entonces pues fui pionera en Córdoba, ¿vale? Y actualmente pues diría que llevo unos 5 años aproximadamente que empecé esa modalidad de negocio.
Y bueno, a la pregunta que me había hecho antes de si hubiese cambiado algo en ese entonces, yo diría que no, porque el supermercado también me ha hecho mucho aprender y me ha ayudado mucho a convertirme en la mujer que soy a día de hoy. Porque de hecho, quien me ve ahora de, por ejemplo, compañeras mías de la carrera, yo era la típica cortadita, que no le gusta mucho hablar en público y demás, y al final también lo que es el aprender a llevar un negocio, el desarrollar ese sentimiento de responsabilidad y demás, y de ser consciente que si no lo haces tú, no lo hace nadie, y que si no te salvas tú mismo, no lo va a hacer nadie por ti, yo al final rompí con muchos patrones mentales y me esforcé por ser esa persona que quería ser. Entonces sí es verdad que me ha dado muchos problemas, me ha dado muchos quebraderos de cabeza, pero es que al final de todo eso he aprendido. Y yo sinceramente del supermercado es que no tengo otra cosa más que agradecimiento, sobre todo por ese desarrollo personal que me ha dado, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Qué bonito. ¿Y has tenido, digamos, soporte de tu entorno para...? Porque hay varias cosas, ¿no? Cuando en este caso tu padre, que es el creador del negocio, y ya no está, lo que suele suceder a veces es que te aferras a, es que así lo haría, ¿no? Es que así lo haría, y de repente vienes tú y dices, no, esto se cambia, esto se renueva, aquí no me quedo yo, me voy a poner a otra. ¿Cuáles fueron las reacciones de tu entorno con respecto a eso? ¿Lo respetaron o te dicen, Sí, no, estás mal? Sí, es verdad que con mi madre tuve muchos encontronazos, pero porque al final arrastran otra mentalidad, ¿no? Donde ellos los cambios a la hora de invertir, a la hora de cambiar mobiliario, de invertir en infraestructura, lo que sea, tienen patrones mentales de verlo como un gasto, cuando no es un gasto, es una inversión donde tú vas a obtener un retorno de ello, ¿no? A la hora de también meter trabajadores, a lo mejor mi madre de primera me decía, pero ahora te vas a meter un trabajador, más gasto, esto que lo otro, pero al final yo le hacía intentar ver que al final era una inversión, que un trabajador al final es una inversión, porque te puedes apalancar de su tiempo para que al final tú tengas más tiempo para poder hacer crecer el negocio o iniciar otra fuente de ingresos. El tema también de cuando decidí meterme en la reforma y demás, no era un gasto vacío, porque al final también lo que me ha ayudado a impulsar ese negocio, ¿me entiendes? Entonces sí es verdad que con mi madre me ha costado mucho eso, ¿vale? Luego también con mi familia, con mi hermano, es verdad que siempre mi familia me ha apoyado mucho, pero sí es verdad que cuando decidí desvincularme un poco del negocio para empezar otro nuevo, claro, yo ya no estaba tanto físicamente en el supermercado, ya empecé a meter que sea un encargado y demás. Entonces, claro, mi hermano tiene esa mentalidad tenían esa mentalidad de que el dueño del negocio pues tenía que estar siempre físicamente ahí, porque si no, al final el banco se derrumbaba. El barco se derrumbaba, ¿no? Entonces, pues claro, de primera a lo mejor pues me podían decir, Sandra, pero ¿cómo vas a dejar el supermercado y te vas a meter en otro sitio? Porque como no estés tú allí, al final se va a descontrolar la cosa, te van a robar, no sé, porque un supermercado al final es un negocio que puede tender mucho a eso, porque me ha pasado. Al final Imagínate un negocio donde tú... a Juan Roch en todos los mercados. Claro, exactamente, eso es lo que yo decía a ellos, digo, exactamente, digo, es que al final tienes que aprender a delegar y ser consciente que hay un riesgo, pero es que si no, no puedes crecer, ¿me entiendes? Entonces, pues cuando le expliqué la modalidad de este negocio, de alquilarle vivienda al propietario, pero luego realquilarlo por habitaciones, por lo típico, ¿no? Madre mía, a ver si ahora no te van a dejar de pagar, porque esto que lo otro, cómo están los alquileres. Pero a día de hoy, pues bueno, es verdad que mis resultados me avalan y a día de hoy ellos son los primeros que hasta también han invertido ya para alquilar y demás, y donde se han dado cuenta porque al final son patrones mentales limitantes, que luego la realidad es muy distinta. Sí, lo importante, o sea, hacía la pregunta porque a veces no vale solo con leerme un libro, cambio el clic y hago una cosa. Es que cuando tú pones en escena el cambio, tienes resistencia de la gente a tu alrededor y es inevitable. Y entonces lo bonito es que superaste esa resistencia, claro, por años y ya, es lo que tú dices, ahora ya tus resultados hablan por ti. De hecho, quiero recalcar una cosa, porque a mí lo que me costó mucho es salirme del supermercado, porque yo sufrí muchas críticas y muchos prejuicios por parte hasta de mis clientes, ¿vale? Me costó muchísimo, porque claro, pensás que yo era una persona que yo estaba en el negocio las 24 horas. Yo estaba siempre ahí, atendía a los clientes, yo me encargaba de hacer todo. Entonces, en el momento que fui empezando a meter trabajadores y demás, donde veían que invertía, yo sufrí críticas, porque claro, el negocio también estaba donde yo vivía. El negocio está justamente debajo de casa de mi madre. Entonces, a mí la gente me conocía tanto a nivel personal como que era la dueña de ese negocio. Entonces, los clientes más se meten en tu vida personal. Entonces, en el momento que a lo mejor decidía invertir, ¿qué puedo decir? En cambiar un mural, porque de hecho hasta el mural estaba ya que no funcionaba, pero te veía obligado a invertir, ¿no? Anda, ¿cómo se nota que estés ganando dinerito, Como ahora, o me daba por sacar a lo mejor mercancía a la calle, para lo que sea, hasta se llegaban a inventar a lo mejor que
que me había tocado la lotería y que por eso estaba sacando o estaba incrementando la mercancía. En fin, en el momento que a lo mejor me veían que no estaba tanto en el negocio y me veían por la calle y me decían, anda, qué bien vives, ¿eh? Ya no estás en el negocio, ahora los demás pringando, ¿no? Yo decía, pero bueno, me iba de vacaciones, que a lo mejor me iba una semana al año porque venía mi hermana, y no porque metiese a nadie, sino porque mi hermana me venía desde Barcelona y estaba allí por mí. Y a lo mejor me decían, anda, ¿cómo se nota que estoy ganando dinerito? Ahora vais de vacaciones y todo, ¿no? Y, hombre, son cosas que te duelen porque dices, coño, no tengo derecho a nada. ¿Qué pasa? ¿Que por ser dueño de un negocio no tengo derecho a nada? Porque si un trabajador dice de irse de vacaciones, ¿qué pasa? Hombre, ya es hora, que te lo mereces, ¿sabes? Los trabajadores como que se lo merecen todo y un dueño de negocio no se merece nada. Yo también soy persona, que aunque sea la dueña, yo también soy persona y a esos trabajadores también les estoy dando una oportunidad, un puesto de trabajo. La ¿Me envidia, entiendes? Que no me esté aprovechando de nadie. La envidia es el deporte nacional Exactamente. de España. Y de hecho me fui de ese barrio, sobre todo cuando decidí independizarme, por todas las críticas, todos los prejuicios que tenía, porque a mí me afectaban mucho, es verdad. Y luego te das cuenta que al final de las opiniones o las críticas nadie te da de comer, ¿no? Pero a mí me ha costado mucho eso, sinceramente, a nivel mental. Y sobre todo era la típica de no me compraba. Cuanto menos viesen de ti, mejor, porque todo lo que viesen lo iban a criticar. Porque ahora si te compraba un coche nuevo, si enseñaba algo, lo que sea, ya es que te van muy bien las cosas, ya tienes esas críticas, esos prejuicios. Yo, la verdad, que tiene esa mentalidad de un perfil muy conservador. Porque yo tengo la mentalidad, perdona que te corte, pero cuando dices esto, que no me hago tal, no me hago... Yo siempre tengo la mentalidad de el rico no va a criticar a otro rico por ser rico. El que está en forma no va a criticar a otro por estar en forma. El que le va bien no va a criticar a otro porque le va bien. O sea, todo el mundo que te critica es porque están por debajo y realmente lo que sienten es envidia de que tú tengas un coche nuevo, que tú tengas tal. Es la mentalidad de como a mí me va mal, quiero que a todos le vaya mal. En vez de la mentalidad de como a él le va bien, le voy a copiar. Y eso en España lo tenemos y ella siempre me lo dice. Es que aquí en España sois demasiado envidiosos de eso. No es como en Estados Unidos que todo el mundo lo que quiere es mejorar y que los demás mejoren a la vez. No, aquí es justo todo lo contrario. No, queremos todos, bueno, lo hemos visto, ayer salió la noticia o antes de ayer, que ya hay más funcionarios que autónomos. O sea, vamos a ser todos funcionarios que nos mantenga el Estado y no vamos a arriesgarnos nada y vamos a quedarnos en nuestra cuevita y no vamos a hacer nada. Sin embargo, la gente como tú, gente que pone su dinero en riesgo, que es lo que digo yo, cuando critican a un empresario, es que los empresarios no sé qué, digo, bueno, es que el empresario tendrá que ganar dinero porque él está echando sus horas, está poniendo su dinero, está, en tu caso, incluso que puede perder la casa si le va mal el negocio. O sea, estás criticando a una persona que se está jugando el todo por su negocio simplemente porque tú eres incapaz de ver que lo que falla es tu vida. Entonces, a mí esa gente, cuando a mí me critican o nos critican en el podcast, que muchas veces nos critican y nos ponen cosas y no sé qué, a mí es que realmente me da exactamente igual. A mí lo que me importa es lo que me diga alguien que le va mejor que a mí y me dice, oye, lo estás haciendo muy bien, oye, qué bien. Esos son los que... Pero los que están ahí solo criticar, yo paso de ellos. Joder. ¿Habías puesto algo en estos días en Instagram? Creo que era de Mark Manson, que decía algo así. Si haces las cosas bien te van a criticar, si no las haces bien también te van a criticar, pues que les den. O sea, no decía eso, decía que le den a todos. Y es que es verdad, o sea, yo soy mucho. Y aquí me critican en el podcast cuando digo, a mí no me gusta la gente. Pero la gente es eso, ¿no? O sea, ese tipo de gente, porque eso es lo que yo llamo gente, ¿no? Es gente que está limitada y muchas veces se limita por la educación que hemos tenido, como decías tú, ¿no? Sí. Tu entorno al final te limita. Tú lo que veas en tu casa es lo que tienes, lo que ves en el colegio, lo que ves en la tele. O sea, la tele es lo que nos hace a todos, como decía el otro día, estaba escuchando un podcast que decía, ¿tú qué prefieres? ¿Tener un rebaño de ovejas o una jauría de lobos, no? Pues para los que están arriba es mucho mejor las ovejas, que estén tranquilitas. Imagínate si todos fuésemos lobos. No nos podrían controlar. Entonces, al final, todo el mundo lo que quiere es estar tranquilo y el que sobresale un poco le dan palos. Y hay mucha gente que agacha la cabeza y vuelve al rebaño y gente como tú que dice, no, a mí me da igual. Pero yo creo que eso es lo valiente de los empresarios y lo que yo por eso nunca... A un empresario que gana 1.000 millones, yo nunca le voy a criticar. Al revés, voy a decir, ¿cómo lo ha hecho? Yo quiero hacerlo también. Ese era el pensamiento que yo tenía. ¿Cómo lo hacen esas personas que le van bien en la vida? Y al final te das cuenta que todo es cuestión de mentalidad. Ir generando esa mentalidad de abundancia, de que al final lo que le pones foco se expande, que debes ser esa persona, que te debes convertir en esa persona
que pueda atraer lo que tú quieras atraer a tu vida. Y al final es que es todo mentalidad. Y es lo que hoy en día pues no se trabaja, por desgracia. Y bloquear las resistencias de los demás, porque los demás van a tener sus propias resistencias y dicen, ay, tienes un coche nuevo, pero no saben que tú trabajas 20 horas al día, hombre. Y el coche lo necesitarás para ir a ver a tus proveedores, por ejemplo. Correcto, y yo me llegué a comprar el primer coche con 30 años. Con 30 años el primer coche. Yo veía a mis trabajadores que yo los contrataba y al segundo mes ya se estaban comprando un coche. Y todo el mundo, ¡ay, enhorabuena, te lo mereces! Y yo me alegro por esas personas. Pero contra ahora, si yo me fuese comprado un coche encima de alta gama, yo hubiese sido muy criticada en ese barrio, por así decirlo, por la gente, ser consciente que yo era la dueña del negocio. Y parece como que ser dueño de un negocio y te van mal las cosas, y sobre todo si empieza desde abajo, como que parece que es malo, cuando realmente está intentando prosperar, está intentando crecer. De hecho, cuanto mejor vaya el negocio, al final todo suma, ¿no? Porque al final también está ofreciendo puestos de trabajo, está ofreciendo riqueza a este país, pero es que encima luego se ve todo como si fuera al contrario, ¿no? Siempre el empresario, siempre el malo de la película, siempre el que estafa, el que ultima. Oye, al final, como digo, será como jefe o como trabajador, será según seas como persona. Si eres buena persona, ya seas trabajador o empresario, serás un buen trabajador, un buen empresario. Ahora, si eres mala persona, pues como empresario te aprovecharás de poderte aprovechar de otras cosas, y como trabajador pues también hará lo mismo. Es que todo depende de la persona que tú seas. Sí. Y digamos en el supermercado, un supermercado de barrio, ¿no? Estás generando puestos de trabajo muy probablemente para gente del barrio, porque les conviene quedarse a trabajar ahí. O sea, generar. Es impresionante cómo no se ve lo que genera el empresario y sobre todo lo que genera el pequeño empresario, porque está bien, el Roig tendrá muchos Mercadonas, pero es que un supermercado en un barrio de una familia o de una persona supone un esfuerzo muy grande para esa familia. Y lo que me parece sorprendente es que no se vea. Correcto. A mí lo que me mataba mucho, sinceramente, era el que castigasen tanto si me iba de vacaciones, si invertía en el negocio. Yo invertí en el negocio, pero porque me tiran muchos meses y muchos años sin coger un trono del negocio. Y todo lo reinvertía para poderlo hacerlo crecer con esa mentalidad. Yo no me he comprado un coche, me he tirado muchos años sin irme de vacaciones. Me he sacrificado en ese aspecto. Y eso no se veía. Todas las horas que yo he echado al negocio, cuando la reforma, que he llegado a trabajar cuando en el momento de las 2 semanas de la reforma, es que imaginarse una reforma de esa magnitud, cuando tienes que vaciar el negocio para meter toda la instalación y demás, luego prepararlo para la reapertura. He llegado a trabajar de 3 o 4, hasta las 3 o 4 de la mañana, y a las 7 volver a bajar para empezar. Pero eso la gente no se fija. No se fija en ese esfuerzo, no se fija en ese sacrificio, no. Se fijan más que los resultados. Bueno, pero ¿qué es lo que me lleva a tener esos resultados? Quizás porque me he esforzado más que tú en esta vida en ese aspecto. Entonces, a mí me dice lo mismo con... No, es que claro, tú como tenías un sueldo alto y ganabas mucho dinero, te has podido comprar los pisos. Digo, no se ha jodido, pero yo es que he estado 3 años trabajando de sol a sol. O sea, de 8 de la mañana a 9 de la noche, yo no he parado de trabajar. Digo, ¿tú qué estabas haciendo a las 3 de la tarde? No, a las 3 terminaba. Claro, es que tú eres funcionario, a las 3 te vas a tu casa y estás de 3 a 9 viendo Netflix o haciendo lo que sea. Yo no, yo seguía ahí facturando. ¿Por qué? Porque quería hacer este esfuerzo para conseguir algo, ¿no? Pero bueno. Al final lo importante es qué eres capaz de hacer con ese dinero, porque con ese dinero se puede hacer muchas cosas, tanto para bien como para mal. Entonces tu mérito está ahí, en ese aspecto, en saber aprovechar esa oportunidad. Sí, pero hay gente que ni siquiera quiere hacer eso. O sea, lo que quieren es tú de 8 a 3, tranquilito, pues como decías tú, ¿no? Yo quiero ser funcionario de 8 a 3, me voy a mi casa, vivo tranquila, tengo un sueldo al final del mes y ya está. Pero hay gente como nosotros que no, que lo que quieres es más. Y cuando tienes ese fuego dentro que quieres más, pues lo haces. Y va a haber mucha gente que no te entienda. Y correcto. Mi consejo para todo el mundo que esté emprendiendo y que le estén dando críticas, pues si te critican es que lo estás haciendo bien. Porque eso significa que estás removiendo a la gente diciendo, joder, si ¿por qué él sí y yo no? Entonces, cuando te critican, yo siempre digo, si me están criticando, lo estoy haciendo bien. Es mi frase y es que es así. Y es, tú critícame, que eso significa que yo voy por el buen camino y tú no. Y ya está. Y tú te quedas en tu sofá viendo Netflix. No pasa nada. No podemos ser todos empresarios. Volviendo a la parte empresaria, vamos a centrarnos un poco en Renfly, ¿no? O Renfly. Renfly, sí. Renfly. Renfly. Aquí empezaste Rent to Rent
¿Qué es lo que vistes en el Rent to Rent para empezar y cómo empezaste en el Rent to Rent? Porque no es algo que de repente tú digas, pues voy a hacer esto, ¿no? Sí, lo que me llamó la atención fue esa modalidad, ¿no? De poder llegar a vivir de las rentas sin tú tener que llegar realmente a comprarlas, ¿no? En primera instancia. Eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? Dije, contra, cómo puedo yo estar ganando dinero de las rentas sin yo tener que comprarlas, ¿no? Entonces fue una modalidad que me llamó la atención. Y es verdad que en ese momento pues no tenía ni el perfil ni tampoco nivel adquisitivo para yo invertir en viviendas, ¿no? Porque al final yo todo lo había reinvertido en mi propio negocio, ¿no? Entonces, por una modalidad de negocio donde no requiere tanta inversión inicial, entonces sí es verdad que el poco dinero que yo había ahorrado en esos años y demás, pues lo decidí también meter en esta nueva modalidad de negocio. Y lo metí en esas primeras inversiones, en esas primeras adquisiciones. Entonces, tú ahí coges... Bueno, ya hemos hablado en este podcast, hemos tenido varios invitados hablando de Rent to Rent, o sea, que todo el mundo, yo creo que ya todo el mundo sabe de qué va esto, que es, yo voy a un propietario que tiene algo en alquiler. Correcto. Y lo tiene en alquiler tradicional y le dices, oye, mira, yo te voy a pagar lo mismo que tú tienes ahora, pero además voy a hacer una reforma, te voy a dejar el piso muy bonito y además lo que voy a hacer yo es realquilarlo, tú vas a cobrar porque yo te garantizo que cobras y aquí todos están felices, ¿no? Eso es básicamente el Rent to Rent, así hablando muy, muy por encima, que como digo, ya hemos tenido otros invitados aquí hablando de eso. La cosa de esto es, yo siempre me lo he preguntado con la gente que hace Rent to Rent es, ¿cómo convences a un propietario de que le vas a hacer una reforma y le vas a quitar el salón? Porque muchas veces se quita el salón y que además tú eres quien va a pagar. ¿Y qué le dices a un propietario para hacer eso? Sí, yo sí es verdad que la primera vez tuve muchísima suerte porque en la primera llamada, cuando empecé a implementar acción para captar la primera llamada, tuve ese sí. ¿Vale? Entonces fue como esa fuerza que me hizo al final seguir ese camino, ¿no? Porque, lógicamente, luego te das cuenta que vas a obtener muchos no, ¿vale? Pero es verdad que esa primera llamada dio la casualidad que era una propietaria que era ya inversora, entonces pues tenía esa mentalidad, ¿no? Entonces pues le pareció bien, ¿no? Del servicio que le ofrecía y demás, y entonces es verdad que fue muy buena operación porque para ser la primera fue de las mejores, sinceramente, un piso que estaba ya reformado, donde apenas tuve que hacer inversión inicial, lo típico de pintar y amueblar. Entonces sí es verdad que fue una operación muy buena, tuve mucha suerte, muy buena ubicación, la propietaria un encanto, decidió confiar en mí más que era primeriza, la cual estoy súper agradecida. Pero sí es verdad que luego me di cuenta, pues claro, la primera tuve mucha suerte, ¿no? Luego me di cuenta y me enfrenté a muchísimos no, y más sobre todo en Córdoba, porque yo empecé en Córdoba. Actualmente yo tengo habitaciones tanto en Córdoba como en Barcelona, ¿vale? Pero claro, en Córdoba la mentalidad es muy limitante. En ese entonces, hace 5 años, que de lo que ha cambiado a hoy en día es una brutalidad. Entonces, claro, yo cuando a los propietarios les explicaba y demás, muchos me decían que eso no era legal. Cuando intentaba colaborar con inmobiliarias, la mayoría me decían que no, que ellos no iban a trabajar con la competencia. Yo les intentaba explicar que no era competencia de ellos, porque al final mi servicio consistía en algo muy distinto a lo de ellos y que yo aparte podía hacerle ganar dinero también, porque lógicamente le iba a pagar esa comisión a esa inmobiliaria. En fin, es verdad que me costó mucho, pero bueno, poquito a poco, a base de implementar acción, llamadas. Sí es verdad que también he tenido mucha suerte a la hora de recomendado, ¿vale? Yo he crecido sobre todo, ya no es llamando o tocando a puerta fría, sino por recomendado, en base a mi trabajo, ¿vale? Al final, yo como digo, ¿no? Lo que habla de uno no son las palabras, sino los hechos. Yo sé verdad que, como antes he dicho, me gusta dar el 200% cada cosa que hago, pues yo es verdad que cada vivienda yo hago el trabajo como si fuera para mí, ¿vale? Entonces, pues los propietarios han visto eso en mí, esa implicación. Y entonces pues es verdad que me han ido recomendado y demás, y es verdad que en Córdoba pues me he hecho bastante fuerte por eso, ¿vale? Sobre todo por recomendado, y es lo que más me enorgullece, porque al final que lo que te haga más crecer tu empresa sea esa recomendación de personas que ya han trabajado contigo, pues sinceramente es lo que más le llena a uno. ¿Y hoy sigues con Rentfly? Correcto, sí. ¿Y también estás haciendo patrimonio propio o solamente sigues con...? Correcto, yo sigo con Rentfly, ¿vale? Pero ya mi planteamiento es enfocarme más en crear una cartera de patrimonio y llegar a gestionar mi propio patrimonio. Ese es mi plan o proyecto de vida, ¿vale? Entonces ya he empezado con eso. Quiero seguir teniendo mi empresa ahí, pero a la misma vez ya quiero enfocarme también a la hora de adquirir patrimonio, ya que actualmente pues he conseguido ser ese perfil de cara a los bancos, de cara a financiación y demás, para poder llegar a ese objetivo. ¿Y también haces gestiones para inversores o solamente para ti? O sea, si yo
viene un inversor de Madrid y te dice, consígueme un piso para hacer rent to rent, ¿lo haces? Sí, correcto, también, sí. Me han llegado personas también que, por ejemplo, le he ofrecido esos servicios, exactamente. ¿Y cuáles son, o sea, qué servicios ofreces y cómo se reparten las ganancias o cómo funciona? Pues al final, yo la verdad que la mayoría de contratos yo tengo todo de explotación de la vivienda, ¿vale? Donde no suelo trabajar por comisión, sino yo le pago un alquiler al propietario, ¿vale? Y yo me encargo de gestionar toda la vivienda. Sí es verdad que tengo algunos que a lo mejor es de gestión, pero la mayoría es de explotación de vivienda. Y esos servicios, pues si a lo mejor me llama una persona de afuera o lo que sea que quiere invertir en Córdoba, pues lógicamente yo le ayudo a la hora de localizar el activo, ¿vale? Porque al final yo conozco bien lo que es la zona de Córdoba, en las zonas donde hay una mayor demanda y demás, donde puedo obtener mayor rentabilidad. Entonces, ese servicio de profesionalidad es el que le ofrezco, ¿vale? Conseguirle viviendas rentables donde él gane, ¿vale? Y nosotros también en consecuencia. ¿Y los usuarios son estudiantes o son también trabajadores? ¿Qué tienes más? En Córdoba más estudiantes, ¿vale? Al final te das cuenta que dependiendo de la zona, ¿vale? El perfil de tu cliente potencial puede ser muy distinto, ¿vale? Por ejemplo, como yo hablo desde mi experiencia, tengo en Córdoba y en Barcelona, pues los perfiles son totalmente distintos. Al final te das cuenta que en Barcelona hay mucha movilidad también por trabajo, pero ¿qué pasa? Que Córdoba no. Al final, Córdoba hay poca movilidad por trabajo porque al final es una ciudad pequeñita, no hay apenas fábricas, industria grande y demás. Entonces, pues la mayoría de movilidad es por estudiantes Erasmus, es lo que más tiene su punto fuerte. Ah, Erasmus. Sí, también. Erasmus, sí. O sea, que tienes estudiantes internacionales. Sí. Hombre, es que Córdoba es un sitio muy bonito para irse. Una de mis ciudades favoritas es Córdoba. O sea, si tuviese que decir ciudades favoritas de España para vivir, sería una con costa, que es Denia, pero ciudades que no tengan... La primera sería Sevilla. Yo estoy enamoradísimo de Sevilla. O sea, Sevilla me encanta, pero hace mucho calor en verano. En Córdoba también. Pero Córdoba también me gusta mucho. O sea, todo lo que es el sur de España me gusta muchísimo porque soy de sol. O sea, yo en cuanto sale un rayo del sol, estoy ahí tomando sol como si fuese un lagarto. Y Córdoba yo cuando estuve me gustó mucho. Y además la mezcla que tiene de cultura, ¿no? De cultura... con la árabe, que tiene mucho ahí, patrimonio árabe, es muy, muy bonita Córdoba. Córdoba tiene un patrimonio que es una brutalidad y sinceramente poco está explotada para todo el valor que tiene Córdoba. Y luego te ofrece también mucha calidad de vida. Porque al final, ¿cuántos habitantes tiene Córdoba? Pues no te sabré decir, la verdad, actualmente. Bueno. No te sabré decir ahora mismo. Lo buscaremos. Le pregunto a ChatGPT ahora. Vale, entonces, a día de hoy, ¿qué patrimonio tienes tú propio? Es decir, ya has comprado alguna vivienda, tienes alguna vivienda y... de esas viviendas que tienes o que vas a tener, ¿qué vas a hacer? También entiendo que habitaciones, claro. Lógicamente, como mi experiencia siempre va a ser en alquiler por habitación, en desarrollar esa movilidad, pues es la que quiero llevar a cabo a la hora de adquisición de patrimonio, porque al final es la que trabaja mayores rentabilidades, aunque tiene también mucho trabajo más de gestión detrás, que eso hay que ser conscientes. Que el tema de alquiler por habitaciones no hay ingresos pasivos como tal, ¿vale? Lo único que, claro, si tú ya llegas a crear una estructura, una gestión de empresa y demás, y tú delegas ciertas cosas porque tienes cierto volumen, entre comillas, puede llegar a ser pasivo. Pero, lógicamente, la actividad como tal no es pasiva, ¿vale? Entonces, pues, esa es la proyección que tengo con la adquisición de mi patrimonio. Quizás llegue a conjugarlo con algo de alquiler tradicional o turístico, porque al final soy una persona muy inquieta y que me gusta, pues, indagar y aprender, y entonces... seguramente que conjugue varias modalidades, pero mi foco principal lo más seguro es que sea el alquiler por habitaciones. De hecho, lo que estoy desarrollando ahora mismo también con la adquisición de mi propio patrimonio. ¿Y Renfly lo gestionas todo tú o tienes también gente trabajando? Tengo también equipo. Tengo equipo en las dos empresas, exactamente. Al final ya cuando uno va creciendo y va creando cierto volumen, pues ya tienes que delegar porque al final es sostenible que lo lleves y lo hagas tú todo solo. Te iba a preguntar antes, cuando has hablado que también tenías en Barcelona, ahora con el tope de alquiler a las habitaciones en Barcelona, ¿cómo se presenta eso? Bueno, yo sinceramente soy una persona que no me quiebro demasiado la cabeza por lo que pueda pasar, entonces me baso en lo que tengo, o sea, qué puedo hacer en el momento actual. Actualmente no ha afectado, esta es la cosa que parece ser que sí, pero bueno, yo como siempre digo, ¿no? A problemas, soluciones, y siempre alguna otra vía o alguna solución podrá haber, ¿vale? Para que al final pues tampoco nos afecte directamente. Sí, porque se tienen que poner de acuerdo y no sé qué, bueno, eso será un poquito. Vamos a cambiar un poco de tercio, porque hemos hablado mucho de mentalidad, hemos hablado de tu parte más empresaria, pero vamos a hablar un poco de la parte que decíamos al principio, ¿no? De esa parte más de cuidarte la tercera, ¿no? De el cuerpo, ¿no? ¿En qué momento
empiezas a tomarte en serio lo de la salud? Es decir, porque muchas veces hay gente que dice, joder, es que me encuentro mal, no voy al gimnasio porque me encuentro mal, o no hago deporte porque me encuentro mal. Y es todo lo contrario, te encuentras tan mal porque no estás haciendo ejercicio, porque no te estás moviendo. El cuerpo humano está diseñado para estar en movimiento, para estar activo, para estar sano, y justamente te metes en una espiral de no voy porque estoy cansado y cada día estás más cansado porque menos veces vas, o ya no sea entrenar como tal, pero ir darte un paseo. ¿En qué momento te das cuenta de necesito cuidar mi salud porque si no esto va a ir muy mal? Sí, bueno, yo sé verdad que todo donde inicié a la hora de empezar a entrenar, de tener un estilo de vida saludable y demás, fue todo a través de una ruptura, lo cual comento en uno de mis vídeos de YouTube. Pues bueno, que mi vida se derrumbó, y sí es verdad que para mí, pues el tema del deporte, para mí fue una fuga, ¿vale? Y fue terapia. Entonces ahí es donde me di cuenta que al final para trabajar en ti mismo no es solamente cuidar un área de tu vida, sino que al final, para que haya un equilibrio, tú te sientas bien, tienes que cuidar y mantener toda la área de tu vida, ¿vale? Que es tanto física, mental como profesional. Entonces, pues ahí decidí implementar acción en las 3 áreas y empecé a cultivarme tanto físico para intentar alcanzar mi mejor versión física, el tema de la mentalidad, empecé a cultivarme mucho a nivel de desarrollo personal, libros de autoayuda, etcétera, y a nivel profesional pues empecé a poder crecer lo máximo posible y desarrollar esa área profesional. Entonces, pues sí es verdad que yo he tenido una etapa muy fitness, por así decirlo, donde, bueno, y hasta el día de hoy sigo pesando la comida y demás, ¿no? Porque al final, sí es verdad que te das cuenta que si lo llevamos al extremo, pues al final un poco insostenible, ¿no? Porque al final te limita mucho tu vida, porque a la hora de salir o a la hora de hacer planes, pues estás muy limitado, ¿no? Pero yo, como siempre digo, al final es una forma también de conocerte, porque al final si tú te planteas un objetivo físico, ¿no? Por ejemplo, pues porque quieras tener cierto físico, pues al final eso también te ayuda, ¿no? A desarrollar esa disciplina, a desarrollar esa mentalidad de resiliencia, ¿sabes? Y a mí me ayudó mucho, sinceramente, y me hizo desarrollar esa fortaleza mental, donde si quieres algo, tienes que ir a por ello. Y es verdad que a día de hoy, pues lógicamente no estoy a la hora de tan extremista, a la hora de pesar las comidas y demás, ¿no? Con tantas calorías, ¿no? Como bien se dice. Pero sí es verdad que intento llevar un estilo de vida saludable, donde cuido mucho la alimentación y también la actividad física. Ahí hay 2 cosas que yo siempre digo. Una es que si a ti te presentan una persona que está bien físicamente, es decir, no digo de que esté como un culturista, ¿no? O como un bikini fitness de estas, ¿no? Sino una persona que se la ve que ha trabajado, sabes que esa persona es disciplinada, porque conseguir eso es cuestión de disciplina. Entonces, sabes que al menos el atributo de disciplina lo tiene. Entonces, por ahí, muchas veces, y esto lo he escuchado en muchos CEOs de empresas exitosas que dicen, cuando veo un candidato que viene y le veo que está bien sano, que se le ve que se cuida, dice, eso ya me da un punto extra de esta persona la prefiero a uno que se le ve pues dejado, ¿no? Porque eso, o sea, lo primero que tienes que hacer es contra ti mismo, ¿no? Decir, me quiero cuidar a mí mismo, me quiero querer a mí mismo. Y lo segundo es, que es una cosa que yo siempre digo, nadie debería morirse sin ser capaz de ver cuál es la mejor versión que puede tener del mismo, ¿no? O sea, cuando estás totalmente bien en forma, nadie debería morirse sin verse así, porque cuando te ves así ya no quieres volver atrás. Y te cambia la mentalidad de decir, pues mira lo que soy capaz de hacer. Y yo creo que no hay nadie en el mundo, como decía en un podcast, que si tú haces las cosas bien, vas a acabar haciendo eso. Pero claro, el problema es la disciplina, ¿no? Lo que hablábamos antes de que hay gente que prefiere estar en el sofá que irse 1 hora al gimnasio 3 días a la semana, que es que no es más. O sea, luego ya si te pones en plan quiero competir o eso, pues ya necesitas mucho más. Pero yo estuve para estar bien, yo estuve a punto. A punto, ¿no? De hecho, mucha gente me lo decía, que se creía que se iba a competir o lo que sea, porque yo es verdad que he tenido un físico, pues verdad, a ver, que llamaba bastante la atención, ¿vale? Porque era bastante fitness, me ha llegado a parar gente por la calle de qué es lo que hacía para tener ese físico, pero claro, para mantener eso a largo plazo, lógicamente es un poco insostenible, porque claro, al final también te limita mucho a la hora de tu vida personal, lógicamente, porque tienes que estar cuidando la dieta y el entrenamiento al milímetro.
Pero bueno, que para es una estar forma, así, sí. exactamente, pero que es una forma también de conocerte a ti mismo y ver hasta dónde puedes llegar. Y yo, como digo, yo para mí un objetivo a corto plazo, por así decirlo, pero luego mantener ese equilibrio y ese estilo de vida, porque al final es lo importante, el mantenerlo. ¿Eres deportista antes? No, Porque dices que, o sea, tú tuviste esta ruptura y empezaste desde cero, también con el área, digamos, de deporte. Sí, porque yo lo pasé tan mal en esa ruptura, pensaba que yo me tiré con esta persona unos 10, 11 años. Entonces, para mí mi vida se vino abajo y... Ya va, 10, 11 años, ¿con qué edad? Claro, yo empecé con esta persona con 17. Claro. Entonces, claro, me pasó esto con 27, 28 años. Entonces, claro, mi vida se derrumbó y aparte que no me esperaba todo lo que pasó al final, ¿no? Entonces, pues, es como yo he dicho ya en mi vídeo, ¿no? de YouTube, que sentí tanta vergüenza de verme al espejo porque me sentí tan demacrada. Yo pensaba que perdí casi 10 kilos en 2 semanas. Yo no comía, no dormía, me di tanta vergüenza que dije, Sandra, tú así no puedes seguir. Tienes que cambiar. Entonces, yo lo que tenía claro es que quería sentirme orgullosa de la persona que era, ¿vale? Y para eso, lógicamente, pues tenía que trabajar en esa persona que yo quería llegar a ser, ¿vale? Entonces, pues yo en un papelito, de hecho lo hice, que no es mentira, en un papelito escribí qué cualidades tenía que tener esa mujer en la que yo me quería convertir. Y una de ellas, pues era cuidar, tener un físico X, tema profesional, tema de mentalidad y demás. Y entonces, pues, fui implementando acción cada día. Y lo primero que hice, vamos, en el momento que eso, pum, apuntarme como entre 2 personas. Ahí, eso que decías tú de apuntar las cualidades me recuerda al experimento este que hizo, no sé qué profesor era que les dijo a los chicos, lo escuché hace un montón, pero es que me gusta mucho esto. Decía, si venís, porque eran unos alumnos que no venían los viernes, nunca a clase, no sé qué, decía, si venís el viernes todos, y os voy a decir cómo conquistar a la mujer de vuestros sueños. Claro, pues todos llegaron ahí, perdón, llegaron el viernes, ¿no? Bueno, y le dijeron, dice, venga, sacar todos un papel, ¿no? Decir, a ver, ¿cómo es la mujer de vuestros sueños, no? Y empezaban, pues, y no sé qué, y es empoderada, y no sé qué, y no sé cuántos, todo esto, tal y cual. Dice, vale, ahora darle la vuelta al papel y poner por la otra cara qué es lo que busca esa mujer, o qué esa mujer potencial, qué es lo que buscaría en un hombre, ¿no? Y empiezan a poner, pues, lo que buscaría, ¿no? Dice, comparar eso con lo que sois vosotros. Dice, pues tenéis lo que tenéis que hacer para llegar a eso, que es convertiros en ese hombre. Entonces tú dices, yo quiero ser la mujer tal, ¿cómo me convierto en esto, no? Pues la mentalidad, el fitness, el no sé qué. Yo creo que eso es lo que hay que darse cuenta, y eso nadie que te lo diga, da igual que yo se lo diga 1000 veces a una persona, nadie lo va a hacer si no se da cuenta él. O sea, tienes que ser, pues como tú en este caso, ¿no? Una ruptura súper traumática y hace todo crack y rompes por ahí. Pero yo no he convencido a nadie de que se ponga a entrenar. Nunca, en la vida. O sea, me ven y me dicen, joder, ¿cómo estás así? Digo, pues haciendo, buah, es que... Entonces, o sea, quieres estar como yo, pero no quieres hacer lo que hago yo, pues entonces no lo vas a conseguir. Al final, como yo siempre digo, ¿no? ¿Qué quieres atraer en tu vida? Pues para atraer eso, para vibrar en la misma frecuencia, tú tienes que convertirte en eso que tú quieres atraer. Y es que lo tengo comprobado, porque en cada cosa que he llegado a conseguir, luego me di cuenta, analizo y digo, vale, lo has conseguido, Sandra, porque te has convertido en esa persona capaz de atraer eso a tu vida. Y al final eso es lo que deberíamos trabajar a nivel de mentalidad, de que para atraer algo, cualquier cosa, sea lo que sea, al final tú tienes que para atraer eso, convertirte en eso que tú quieres atraer. Sí, Martín, ahí lo de las vibraciones y eso es... A mí me encanta el tema de la energía, vibraciones y demás. Es que es así, o sea, atraes lo que eres, no lo que quieres. Exactamente, lo que eres. Mira, ¿y qué es la libertad financiera para ti? Pues mira, yo sé verdad que mucho se dice por redes sociales libertad financiera como tal. Libertad financiera no es estar en tu casa tumbado en el sofá, ¿vale? Mientras percibes ingresos, porque al final todo lo tienes que trabajar, ¿vale? Pero sí es verdad que esa libertad financiera, entre comillas, no es que te lleva a no hacer nada, pero al final sí te da un poco esa libertad de tiempo, de poder decidir qué es lo que tú quieras hacer, ¿vale? También el tema de los ingresos pasivos como tal tampoco existe. Al final todo tiene un trabajo detrás, es lo que hay que ser consciente, ¿vale? Pero bueno, lo que puedes mejorar en ese aspecto es un poco tu calidad de vida, ¿vale? Y que no trabajes directamente tiempo por dinero, ¿vale?
Entonces, y que tú aprendas a ser dueño de tu tiempo. Pero eso muchas veces genera controversia porque al final muchas veces buscando esa libertad financiera, buscando esos ingresos pasivos, al final acabamos siendo esclavos de nuestros propios negocios, esclavos de nuestros propios proyectos, ¿vale? Y es lo que tenemos que ser conscientes muchas veces, porque no creamos tampoco un negocio para al final ser esclavos de él, sino al final el secreto está en salir de esa fórmula, salir de esa ecuación y que realmente tu negocio funcione o tus inversiones funcionen sin que dependan únicamente de tu presencia, ¿vale? Pero lógicamente para eso hay que trabajarlo, hay que implementar sistemas, procesos, delegar, ¿vale? La libertad de venir a un podcast un viernes por la mañana. Exacto, cosa que yo antes con el supermercado, pues como dependía de que yo tuviese que abrir o cerrar la persiana, pues no podría hacerlo, ¿vale? En ese aspecto, yo reconozco que en ese aspecto ahora tengo más libertad, pero eso no quiere decir que tenga que estar en mi casa, porque al final también el gestionar o el llevar negocios conlleva que tienes muchas responsabilidades, conlleva que tienes mucha carga mental, que tú estás de vacaciones y tú estás atendiendo y resolviendo problemas o incidencias, y esa es la otra cara que no se ve o la que no se quiere vender por redes sociales. ¿Vale? Que muchas veces nos quitamos de un trabajo por estar trabajando de 9 a 5 de la tarde, cuando luego a lo mejor te metes en tu negocio y no estás trabajando de 9 a 5, estás trabajando de 9 a 12 de la noche, cuando es la realidad. Y al final no somos conscientes de ello. Entonces, ¿consideras que eres libre financieramente? Soy libre financieramente, puedo considerarme libre financieramente, pero no libre a los proyectos que yo he decidido embarcarme. Es decir, porque aunque yo mis negocios actualmente estén delegados, estén sistematizados, no requieran de mi presencia para facturar, eso no quiere decir que al final yo también, como decido meterme en ciertos proyectos y demás, al final también tengo que ser en cierta medida esclava de esos proyectos, porque al final conlleva una responsabilidad y un trabajo detrás que yo tengo que ser consciente de que tengo que llevarlo a cabo. ¿Me entiendes? Entonces, en ese aspecto, es como yo digo, tengo la libertad de poder decidir en qué implemento mi tiempo y en qué quiero enfocar mi energía. Eso es lo que yo pienso que es la libertad financiera, que es decidir en qué gastas tu tiempo y qué proyectos afrontas, más que el decir no hago nada. Porque sí, está muy bien no hacer nada, pero la gente que llega a ese punto lo que no quiere es no hacer nada, ¿no? Pues yo sí, podría estar tirado en el sofá todo el día y estoy grabando un podcast y estoy haciendo no sé qué. Al final lo que quieres es hacer algo, pero lo que tú quieres, no decir, pues es que tengo una reunión hoy a las 12:30 de no sé qué y otra a las 4 que no me apetece ir y tengo que ir porque... No, tú aquí seguro que hay reuniones que no quieres ir, aunque sean de tus proyectos, pero te las has buscado tú. O sea, no tienes a nadie a quien culpar. Hay que ser consciente. Al final hay cosas que no puedo decir que no, lógicamente, a la hora de llevar un negocio. Que tú por mucho que lo tengas la operativa, delegado, sistematizada, al final tú estás dirigiendo ese barco. Y eso conlleva responsabilidades, eso conlleva decisiones, y eso también conlleva tiempo y energía y esfuerzo, y un nivel de riesgo. Entonces lo que hay que ser conscientes, al menos. ¿Por qué es para ti importante inspirar a otras personas? Porque has empezado tu canal, has empezado en las redes sociales. ¿Qué es lo que te llama? ¿Cuál es el llamado? ¿Qué es lo que quisieras ver en las otras personas? Pues porque cuando yo lo pasé tan mal, como otras personas sentí esa inspiración hacia otras personas y me ayudaron a salir de ese pozo en el que me encontraba, pues sinceramente me gustaría también llegar a ser eso para otras personas, ¿no? Y hacerle llegar a la gente, hacerle poder ver que al final todo en esta vida, si le pones ganas y esfuerzo y foco, puedes conseguirlo, que tú puedes remontar un negocio de la nada o que puedes conseguir cosas en tu vida, ¿no? Y que para eso por final tienes que implementar acción y que nada es imposible en esta vida, que al final lo más importante de todo es que tú te vayas convirtiendo poquito a poco en esa persona que tú quieras llegar a ser. Eso es lo más importante de todo. Y que nada es sin esfuerzo. Exactamente. También, porque la gente se tiene que esforzar en primero saber cuál es su sueño. O sea, a ti como que te lo tiraron en la cara. Tienes que hacer esto y a veces la vida es eso. Total. O sea, a veces la vida, las cosas no te llegan por un proceso de discernimiento. A veces sí, otras no. Otras las vidas te ponen una circunstancia y en las que tú te encuentras en una encrucijada sin saber qué hacer, sin saber cómo afrontarlo. Pero si vas haciendo pasito a pasito, miras atrás muchos años después y dices, la frase de Mike Tyson, ¿no? De todo el mundo tiene un plan hasta que le meto el primer puñetazo. O sea, tú tienes tu plan y llega la vida y te pega el puñetazo y dices, ¿y ahora qué? Exactamente. Yo hace 5 años me llegan a decir,
que actualmente tengo los resultados que tengo o me encuentro en el punto de vida que me encuentro o que soy la persona que soy a día de hoy, y yo no me lo hubiese creído porque yo era muy distinta. Pero al final en la vida aprende a base de palos, al final implementando acción pues vas consiguiendo pequeños resultados que al final te pueden llegar a acercar a esa persona que quieras llegar a ser o a conseguir esos objetivos que quieres conseguir en la vida, y que al final lo único que nos limita es nuestra cabeza, es nuestra mente, y te das cuenta que al final si vas desbloqueando todos esos patrones mentales, todos esos bloqueos que tienes y vas generando otros nuevos, al final no tienes límite para conseguir lo que quieras conseguir en la vida o para convertirte en la persona que tú quieras ser. Y al final lo que quiero transmitir con esto de las redes sociales, el tema del canal de YouTube y demás, que al final, si tú quieres tener, hablamos de un físico, ¿no? Si tú quieres tener un cuerpo X, que puedes conseguirlo, parta del punto que parta. Lógicamente hay que ser conscientes que no todo el mundo parte del mismo punto, que todos arrastramos una mochila, ¿vale? Y lo que no tenemos que hacer es compararnos con otras personas, porque esa persona quizá lo ha conseguido en menos, pero porque parte de un punto muy distinto al tuyo. Entonces tú tienes que compararte con tu yo del pasado, y con eso es lo que te tienes que comparar e impulsar cada día para ir accionando hacia ese objetivo que tú quieras conseguir. Y eso es sinceramente lo que he implementado siempre, y he tenido muy claro ese objetivo, tanto a nivel de mentalidad, tanto a nivel físico como profesional, y no me he preocupado por alcanzar no esa zanahoria, sino al final intentar disfrutar de ese proceso y al final agradecer en cada momento en el que me encuentro a día de hoy. Porque otro libro, por ejemplo, que me marcó mucho fue el libro del poder de la hora, donde muchas veces, sobre todo nos pasa, ¿no?, a los que somos inquietos, a los que tenemos ese afán de superación, que siempre lo encontramos persiguiendo la zanahoria, y la zanahoria nunca llega, porque si hablamos temas de conseguir cosas, siempre que conseguimos algo queremos la siguiente. Entonces te das cuenta que al final lo más importante es que tú desarrolles ese sentimiento de gratitud, de agradecer tu momento presente, ¿vale? Y que en base a eso tú vayas trabajando esa consecución, esos objetivos que tú quieras conseguir, pero no vivir anhelando esa zanahoria, sino agradeciendo siempre tu momento presente y aprender eso, también a valorar esa quietud, no vivir ansioso, angustiado, porque al final eso es lo que te aleja mucho de esa calidad de vida, o que al final esa felicidad que queremos alcanzar, porque de qué nos sirve conseguir tantas cosas materiales si al final no nos sentimos llenos por dentro, ¿no? Entonces hay que llenar ese ser que al final para mí es lo más importante de todo. Pero es tan difícil porque hay varias cosas, ¿no? Tú los ejemplos los ves fuera de ti. O sea, yo quiero ser como Shakira. O sea, está fuera. No, claro, no, es que es así. Sí. Tus modelos están fuera de ti. Y entonces después te miras en el espejo y dices, anda que no hay trabajo. Entonces, ¿qué le podrías tú decir a una persona? Claro, ya tienes el modelo, ya tienes como tu papelito, ¿no? Quiero esto, quiero esto, quiero esto. ¿Cómo volteas esa mirada entonces adentro? Porque yo creo que ahí es donde fallamos. O sea, ya yo sé, yo quiero ser Shakira. Ajá. Ahora, ahí, para ti, voltéalo, ¿no? Y empieza a vivir esa realidad desde donde tú estás. hay una frase de Alex Hormozi a colación de esto que dice: ya has hecho cosas que dijiste hace 5 años que cuando hicieses serías feliz y no eres feliz todavía, ¿no? Que es lo que dices tú. O sea, estás anhelando cosas y cuando llegan, anhelan la siguiente, y cuando llegas la siguiente, pues eso, ¿no? Quiero ser como Shakira, y a lo mejor has perdido 20 kilos y dices, ya, pero todavía me faltan otros 20 o no sé qué. Todavía me falta el movimiento de cadera. No, pero es verdad, porque nuestros modelos están fuera de nosotros. O sea, yo no tengo la capacidad de imaginarme yo con otra forma física, por ejemplo. Entonces, yo creo que no está mal tener esos modelos afuera o esos referentes. En lo que fallamos, creo yo, muchas veces es en eso, estamos en este punto. Y en cómo mantener la motivación para ir al punto que es realmente incierto, porque no sabes. Tú tienes el modelo Shakira. Exactamente. A ver, lo que yo en base a mi experiencia, lo que lógicamente tenemos que ser objetivos y no podemos llegar al mismo punto de alguien, ¿no? Pero al final es retarte a ti mismo y conseguir esa mejor versión de ti, o a nivel físico, material, espiritual, lo que sea. Pero que lo que a ti te llene sea que tú des tu máximo. Porque al final el máximo de cada persona es muy relativo, ¿no? Pero que tú, lo que te llene sea que tú sepas que tú estás implementando acción y que tú estás poniendo tu esfuerzo para conseguir eso que quieras conseguir, ¿no? Eso al final yo creo que es lo que más tenemos que trabajar y no vivir apegados a ese resultado final, sino más bien a ese proceso, ¿vale?
Eso. El fin no es o sea, no hay que mirar el fin, sino hay que ver el proceso. Al final, lo que es valioso es el proceso, el implementar hábitos de mejorar tu dieta, de mejorar tu condición física, de tu mentalidad, no el llegar a este punto, porque es eso. Nunca vas a llegar al punto porque cuando estés en el escalón 7 y tú dices, quiero llegar al 10, pero cuando estás en el 7 ya estás diciendo, no, mejor el 15, porque el 15 es todavía mejor, pero tienes que mirar para abajo y decir, si es que ya ha subido 7, ¿eh? Yo creo que todo en la vida, sinceramente, tenemos que pecar de al final pasar por ese punto, ¿no? De llegar a ese punto donde por más que consigas te sigas sintiendo vacío y al final te des cuenta que todo lo material es efímero, ¿vale? Y que si tú no te trabajas a ti mismo, da igual que consigas qué cosa, porque te vas a sentir igual de vacío. Entonces, lo que hay que trabajar mucho también es esa área personal, ese desarrollo personal, esa parte de tu ser, que al final seas consciente de eso, ¿no? De sentirte agradecido en cada cosa que hagas y saber valorar en cada punto que tú te encuentras y no vivir pegado a ese resultado final, sino al final vivir en coherencia con esa mentalidad y esas acciones diarias que tú vas implementando en tu día a día. Con el proceso, ¿no? Exactamente. Y que, ya para ir finalizando, ¿qué referentes tienes a día de hoy o qué podcasts, qué libros, qué vídeos, no sé, quién te inspira para mejorar o qué haces para seguir mejorando? Porque siempre hay margen de mejora. Lógicamente. De hecho, una de las cosas, para mí, una de las cualidades que hay que tener una persona que quiere crecer, ¿no? Evolucionar en la vida, es que tiene que mantener esa humildad, ¿no? Y entender que tú no eres el mejor en nada y que siempre habrá alguien que sepa o tenga más experiencia que tú, ¿no? Entonces, yo sí es verdad que yo lo que, en base a los libros que a mí me han podido llegar a marcar más, son los que he comentado anteriormente, que son a nivel espiritual, el libro del poder de la hora, me marcó un antes y un después, el libro de Padre Pobre, Padre Rico, Padre Pobre, y luego Los secretos de la mente millonaria. Esos son los 3 libros que me han hecho clic, lo digo por si a alguna persona le pueda servir. Y luego, lógicamente, pues hay referentes, ¿no? Dentro, en ese aspecto, del área profesional, del sector inmobiliario, ¿no? Por ejemplo, hay una persona, Alex Mebe, que trajiste aquí al podcast, sinceramente, le tengo mucha admiración a esa persona y admiro mucho su trayectoria profesional, por ejemplo. Y una persona que comparte conmigo mucho esos valores de cercanía, de transparencia. Me gusta mucho el enfoque que le está dando a sus redes sociales. Sinceramente que sí. Mira, ¿qué 3 hábitos, ¿no? Sabes que cambiaste para poder llegar de la... Voy a decir niña porque es que a los 19 años uno es muy pequeñito. De 19 años a la mujer que eres ahora. ¿Cuáles 3 hábitos te vienen así a la mente que digas, sin esto no hubiese pasado? Pues hábitos, diría el tema de cuidar la alimentación, ¿vale? Cosa que antes, por ejemplo, no hacía, el saber qué es lo que comes, ¿vale? Lo cual la mayoría de la población no somos conscientes de lo que estamos comiendo. Como yo siempre digo, ¿no? Esa dosis diaria de proteína, hidratos de carbono y grasa saludable, acompañado de la fruta y verdura. La alimentación, el tema de los hábitos del día a día del entrenamiento, para mí ha marcado un antes y un después, porque al final también eso te ayuda mucho a trabajar tu amor propio, tu autoconfianza, ¿no? Porque al final que tú trabajes el intentar sentirte a gusto y que te guste cuando te miras al espejo, eso al final incrementa mucho tu autoconfianza, que al final te permite llevarlo a otra área de tu vida, como hasta en el tema, por ejemplo, profesional, ¿no? Y sobre todo tema de mentalidad también, el leer o el cultivarte cada día de ese desarrollo personal, de poder inspirarte de otras personas, el trabajar eso, ¿no? Esa mentalidad y darte cuenta que los límites solamente están en tu cabeza. Porque yo siempre lo que digo, ¿no? Si esa persona lo ha podido conseguir, ¿por qué yo no voy a poder? Tiene 2 piernas, 2 brazos igual que yo. Pues, ¿cuál es la diferencia, Sí, no? exactamente. Y funciona. Bueno, Sandra, la verdad que ha sido una charla muy interesante contigo. Me ha gustado mucho tu enfoque hacia la vida, de cómo te tomaste el golpe que te dio la vida y cómo te has repuesto y en lo que te has convertido ahora, ¿no? También me gusta mucho lo que difundes. Yo sé que empezar un canal de YouTube es un poco frustrante porque no llega a las views y demás, pero pico pala, que al final eso lo sabes hacer bien. Eso lo tengo claro, no vivo apegada al resultado, sinceramente. Por eso. En YouTube lo peor que puedes hacer es estar diciendo, es que esto, bueno, nosotros a veces
lanzamos un vídeo, un podcast que llevas aquí, porque el que no lo sepa, hacer un podcast lleva mucho y ya lo veis. Bueno, no se ve, pero hay un montón de cosas, que si las luces, que si el sonido, que si no sé qué, luego la edición, tal. Y después de esto te llegan 300 visitas y dices tú, bueno. Pero yo también pienso, son 300 personas que estoy impactándoles, ¿no? O sea, que tampoco es poco. 300 personas es un teatro. Teatro pequeñito, pero un teatro, ¿no? Dices, coño, pues 300 personas. Y nada, pues que te deseamos que te vaya muy bien, que sigas con tu canal, que sigas dando caña ahí. Y por último, la última pregunta. ¿A quién te gustaría que trajésemos aquí al podcast? Pues mira, por ejemplo, hay una mujer que me parece que tiene también una trayectoria muy interesante y que está creciendo últimamente muchísimo y demás, y es Nayara Mas. Y creo que puede ofrecer muchísimo valor a este canal. Ya hemos Tanto como contactado, empresaria como trayectoria. ya hemos contactado con ella y bueno, por lo que sabemos de gente que es cercana a ella, ahora mismo no está yendo a muchos podcasts y demás, pero sí, es una mujer que además, como está también en la secta y dando la batalla y demás, Sí, pues sí. es muy mediática, pero sí, la verdad que me gusta también mucho lo que cuenta. Volveremos a contactar con ella, a ver si conseguimos que venga un día por aquí y que nos cuente a ver qué se vive ahí en los platos y qué le dicen. Pues En muchas territorio comanche. gracias, Sandra, por venir y por contarnos tu historia y por llenar este ratito de contenido valioso de mentalidad. ¿Dónde te pueden encontrar la gente para quien quiera seguirte en redes? Pues bueno, en Instagram por Sandra Garbín, ¿vale? Y en YouTube también, por ejemplo. Y luego renfly.com, supongo. Exactamente, renfly.córdoba, es el Instagram. Punto Córdoba. Punto Córdoba. Punto Ah, Córdoba. el Instagram no, pero yo decía la web, renfly.com. Ah, pues sí, la web es renfly.com, exactamente. Bueno, ahora hay dominios.madrid, .New York, o sea que a lo mejor tenías un renfly.córdoba. No. Bueno. Pues nada, pues muchas gracias y que nos volveremos a ver pronto. Muchísimas gracias a ustedes y un placer, sinceramente. Gracias. Adiós. Chao.